yo creo confesional frente al yo creo posmoderno. Esa será, digamos, el énfasis que vamos a hacer en la tarde de hoy. ¿Qué significa cuando la iglesia dice yo creo o creo? Frente a lo que hoy se usa para decir el yo creo. Son realmente realidades de una trascendencia muy lejanas. Mientras que la confesionalidad expresa la creencia en la trascendencia de Dios y en la intervención de Dios en la historia que es objeto de nuestra confesión. Por otro lugar, nuestra cultura, cuando dice yo creo, expresa radicalmente el rechazo a toda trascendencia, a toda verdad, y se convierte esa afirmación en una reivindicación de un relativismo absoluto, muy diferente a lo que la Biblia dice. ¿Qué significa que la iglesia proclame yo creo? ¿Y qué significa que hoy el mundo diga yo creo? Cuando nosotros leemos el credo apostólico, que muchos lamentablemente conocen como si hiciera parte de la tradición católica, lo cual históricamente no es cierto, el credo apostólico dice: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, quien sufrió bajo Poncio Pilatos. Y note algo, el credo va uniendo a Jesús y dice que fue concebido por el Espíritu Santo, la trascendencia en la historia, nacido de la Virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, bajo un gobierno concreto en una época específica de la historia. Así que parte de la confesionalidad de la iglesia tiene que ver con la historia, con un conocimiento real y objetivo de la historia. Nosotros como iglesia confesamos la trascendencia de Dios, pero confesamos la historicidad de nuestra fe. Creemos que Jesús murió bajo el imperio de Poncio Pilatos. Y eso lo declaramos con un yo creo. Fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Que descendió al Seol y al tercer día resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y que un día vendrá de allí a juzgar a vivos y a muertos. Aunque muchos digan, yo no lo creo. ¿Ve la diferencia? Muchos dirán, yo no creo en esa religión, o yo no creo en esa mitología, yo no creo. Lo cierto es que la subjetividad de nadie lo va a librar del juicio eterno el día que el Jesús que un día pisó la historia vuelva por segunda vez a esta tierra. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Yo creo confesional frente al yo creo de la subjetividad posmoderna. ¿Cuál es la diferencia? Si usted nota la estructura de la confesión, del credo de los apóstoles, dice creo. ¿Cómo se utilizaba ese creo? En el siglo III se registra que Hipólito en Roma, en el texto de la tradición apostólica, nos da un relato de cómo se usaba dentro de la ceremonia bautismal el credo de los apóstoles. Él describe: cuando el que es bautizado haya bajado al agua, quien le bautiza imponiendo la mano le dirá: ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Y el que se bautiza dirá: creo. Note algo, sí es una declaración que tiene un elemento subjetivo de la gracia interior en el corazón de esa persona, de tal forma que la presencia del Espíritu Santo en alguien le permite unirse a Dios por medio de la fe y decir: yo creo esto. Un sujeto que cree. Pero cuando usted sigue viendo el desarrollo de las otras confesiones, va a encontrarse con un plural interesante: creemos.
¿Y ve la diferencia? Ahora, este yo creo no se entiende simplemente como un aspecto íntimo, subjetivo, porque ese yo creo se hacía en el contexto de toda la iglesia creyente. El bautizado, frente a toda la iglesia, se le preguntaba: ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Y él, como parte de su profesión de fe, de su confesión de fe, tenía que responder públicamente delante de todos los hermanos: sí, yo creo. ¿Para qué? Para así, de esa manera, unirse a ese cuerpo en cuanto a confesar lo mismo, creer lo mismo. Creo. Seguidamente el que bautizaba con la mano sobre él le sumergía una vez y después le preguntará: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido del Espíritu Santo de María la Virgen, que ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y a muertos? Y cuando haya contestado: lo creo, será sumergido por segunda vez. Y se le volverá a decir: ¿crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la iglesia? Y él dirá una vez más: yo creo, y será sumergido por tercera vez. Ahora, ¿de dónde viene esa costumbre primitiva en la iglesia? El antecedente lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 26 al 38. Es la conocida historia de Felipe y el eunuco. Dice que ese eunuco venía leyendo el libro del profeta Isaías y el Espíritu Santo lleva a Felipe junto al carro y lo oye leyendo el texto, y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí viene un punto importante que va a ser trascendental para la confesionalidad. ¿Entiendes lo que crees? Sería la pregunta. ¿Entiendes aquello a lo que estás asintiendo y diciendo yo lo creo? Porque primero debes entenderlo. Entonces el eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y ahí viene la función de la iglesia: enseñar para que las personas puedan comprender la palabra de Dios. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? De nuevo, no entiende lo que lee. Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Entonces note algo: el eunuco comienza sin entender. Felipe le enseña, le ayuda a entender el texto. Ese es el primer elemento realmente: la predicación, la enseñanza, la evangelización, para que la persona pueda entender el mensaje del evangelio. Una vez eso sucede y se da la comprensión, todos sabemos, por la obra de la gracia de Dios que le permite a esa persona creer en el evangelio. Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Pero note algo: ¿qué significa ese creer de todo corazón? Que yo tenga una sensación en mi corazón subjetiva, interior, que no tiene nada que ver con la comprensión adecuada, con los hechos adecuados, con las evidencias adecuadas. ¿Es eso lo que Felipe le está preguntando? Pareciera ser que así es como hoy se está entendiendo. Muchas personas les dicen: ¿crees en Jesús? Y uno se pregunta: ¿en qué Jesús creen? ¿Cuál es
cuando ellos dicen yo creo en Jesús, ya no significa lo que antes significó. Creo, como se decía aquí, no. Hoy uno encuentra tantas definiciones del yo creo que no corresponden a las confesiones históricas que preocupan. Y muchas personas creen que creer en Jesús es esa experiencia extática, emocional, irracional, subjetiva de alguna sensación. Pero ¿era eso lo que Felipe le estaba preguntando al eunuco? Recuerde que el eunuco comenzó, no entiendo lo que leo. Y luego Felipe le dice, después de haberle explicado el evangelio, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, el eunuco dice, creo, pero no se queda en el creo subjetivo, en el creo de la experiencia, sino en el creo de la confesionalidad sobre la persona de Jesús. Él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así se responde la pregunta que el eunuco tenía al principio del texto. ¿De quién habla este texto? ¿Del profeta o de otro? Resulta que aquí ya entendemos que el eunuco comprendió que el texto de Isaías hablaba de quién, de Jesús. Ya ve cómo se pasó de esa idea vaga sobre la fe a una idea clara sobre la fe. De tal forma que este hombre, con toda la claridad, con toda su comprensión sobre el Evangelio, sobre la Biblia, dice, yo reconozco, yo me adhiero consciente, reposadamente, después de que me han explicado todo, a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando eso se produce, entonces dice que Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Entonces usted ve que desde la primitiva iglesia, desde los primitivos fundamentos de la iglesia, del libro de los Hechos, la confesionalidad está arraigada en la Biblia. Y así siguió en la historia de la iglesia hasta que uno llega al siglo III y encuentra un bautismo unido a una confesionalidad. ¿Crees esto? Sí, bueno, ¿crees esto? ¿Crees lo otro? Ahora, ¿qué nos está pasando a nosotros hoy? El yo creo de la confesionalidad es vinculación también a la iglesia. Yo me uno a todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Yo me uno a ellos. Es la vinculación entonces a una enseñanza. Cuando el eunuco se vincula y dice yo creo, él está creyendo lo mismo que Felipe ya había enseñado a muchos otros. Él está dentro de la tradición de la fe. Ese yo creo, a pesar de que es un íntimo yo creo en mi corazón, también es una creencia que puede ser compartida por toda la iglesia. Es un yo creo de comunidad, es un yo creo de iglesia, no es un yo creo de individualidad, de subjetivismo, no, es yo creo junto con toda la iglesia que Jesús es el Hijo de Dios. El yo creo de la confesionalidad es un yo creo de pertenecer al pueblo de la fe, de pertenecer al pacto de Dios, de acoger la palabra de Dios como la palabra revelada. Es un yo creo que implica la comunión de los santos. Es un yo creo que implica nuestra comunión con la historia de la iglesia. Ese es el yo creo de las confesiones. Es el yo creo que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a que confiese la fe de una forma sana. Y yo me uno a toda esa historia. Yo hago parte de esa historia. Por eso usted ve que la confesionalidad no es simplemente algo que nosotros los reformados nos inventamos. La primitiva iglesia exigió de sus miembros que claramente profesaran delante de todos qué crees, para que después no salieran diciendo es que yo no creo tal, yo no comparto tal, es que a mí no me explicaron bien,
o yo creo en mi propio Jesús, o yo tengo mi propia imagen de la fe, etcétera, etcétera. No, porque cuando tú públicamente te bautizaste aquí, dijiste que creías esto, ¿o acaso estabas mintiendo? Ese es el tema. Este yo creo, sí, es íntimo, es personal, y nace de la acción del Espíritu Santo en el interior de ese hombre, como dice el texto de Romanos, que el Espíritu Santo nos lleva a que confesemos. Pero el yo creo de la confesión es la adhesión a creer que hay una verdad absoluta y trascendente. Mientras que el yo creo de hoy es mi verdad, lo que yo creo porque a mí me parece. El asociado al subjetivismo de eso es lo que tú crees, esto es lo que yo creo. Pero no es el yo creo de las confesiones. El yo creo de las confesiones es el reconocimiento de una verdad objetiva, de una única verdad, de una verdad que viene de la trascendencia de Dios. Mientras que el yo creo de la posmodernidad es precisamente la negación de todo eso. Es la negación de que haya una verdad que nos pueda unir a todos. Es la negación de una verdad en la historia. Es la negación de una verdad que viene de Dios a la historia. Es la negación de la verdad en toda su expresión. Y sobre todo la negación de que la Biblia es la verdad revelada de Dios. De que Jesús es el Hijo de Dios quien vino a esta historia. El yo creo de las confesiones, entonces, no es simplemente el avance subjetivo o el peregrinaje individual de cada uno de nosotros, sino que con el yo creo de las confesiones nos estamos uniendo a la iglesia confesante, a la iglesia de la historia. Hebreos en el capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos mismos, declara el versículo 36, que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y dice el texto: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe por qué sucedió eso? El ser perseguidos, maltratados, el andar errantes, sucedió por ese yo creo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Así que la iglesia asume la confesionalidad como algo serio en la historia. Uno de los textos sobre la confesionalidad que ha sido más mal leído está en la carta a los Romanos, que si crees con tu corazón y confiesas con la boca que Jesucristo es el Señor. Y eso se interpreta como una fe subjetiva que no tiene nada que ver con la historia. Pero ¿sabe por qué eso era tan difícil en el mundo romano? Creo que ya hemos hablado aquí de la inscripción de Priene, donde decía que ha nacido el Evangelio, que el Dios Salvador ha traído la paz, pero no hablaba de Jesucristo, hablaba del emperador romano. Así que la iglesia se ve en la disyuntiva de decir: yo creo que ese que murió en la cruz es el Señor. Y cuando la iglesia de Roma decía eso, al mismo tiempo estaba negando: luego entonces, ese emperador romano no es el Señor. ¿Y cuánto costó eso a la iglesia del primer siglo? Costó los leones, costó el circo romano,
Costó que les prendieran fuego para adornar el palacio del emperador. Eso costó. Entonces, cuando la iglesia hoy dice yo creo, se une a esa nube de testigos, de mártires, para decir, confesamos, como lo ha hecho la iglesia de toda la historia, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Yo me pregunto si el yo creo subjetivo de la iglesia de hoy estaría dispuesto a sostener eso que dice creer con su sangre. Me preocupa eso. Yo creo honestamente que ese yo subjetivo de la experiencia y del misticismo no va a decir yo creo frente a los leones como lo dijo la iglesia de la historia. Porque las emociones no van a soportar eso. Porque la subjetividad y el engaño de nuestros corazones no van a estimar nuestra vida más preciosa que la muerte. De ahí que la iglesia tiene que realmente entender qué significa decir yo creo. Porque esa palabra se dice hoy con una superficialidad y con una ligereza. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Ah, qué bien, yo también. Si algún día del otro lado está alguien apuntando con un fusil, espero que con la misma naturalidad y tranquilidad podamos responder, sí, yo creo. Esperemos que eso sea así. Pero creo que no es eso lo que la iglesia está diciendo hoy con el yo creo tan fácil que sale del labio de muchos. Es que miren, es un yo creo que ni siquiera alcanza para que se levante un poco más temprano a leer la Biblia. Es un yo creo que ni siquiera alcanza para leer la Biblia. Es un yo creo que ni siquiera alcanza para apagar el televisor para orar. Yo no creo que ese yo creo esté dispuesto a lo que la iglesia estuvo sufriendo durante muchos siglos. ¿Y eso por qué es relevante para la iglesia de hoy? Porque hoy quizás estamos otra vez frente a un imperio y a un conjunto de ideologías que le exigen a la iglesia, tienes que callarte. No puedes decir que tú crees eso. No puedes salir a pregonar que eso que nosotros estamos defendiendo es pecado. Tienes que encerrarte en tus cuatro paredes y no ser visible para el mundo. Porque si tú sales a decir públicamente que crees en una verdad absoluta, que crees que hay una retribución moral por las acciones, que crees que hay una ley moral, que crees que hay un juicio moral, que crees que las ideas y los malos evangelios o las malas ideologías tienen consecuencias, vas a sufrir el escarnio público como mínimo y de ahí en adelante. Esta confesión es la comunión en la fe con los santos de todos los tiempos. La confesionalidad no es subjetivismo y por eso causa tanto escozor a muchas personas. Porque yo tengo que repetir esas encapsuladas declaraciones. Yo quiero una fe libre. Y uno dice, ¿libre de qué? ¿Libre de la verdad? ¿Libre de la historia? ¿Libre de qué? Estas fueron verdades por las que la iglesia derramó su sangre. ¿Por qué te incomodan a ti hoy? ¿O acaso no crees lo mismo que esa iglesia? Porque si es así, ahí sí, evidentemente hay un problema. Entonces la confesionalidad de la iglesia no es subjetivismo, al contrario, es una declaración de comunión en la verdad. Cuando alguien dice, yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, yo puedo tener una comunión con Él, porque creemos la misma verdad, y esa verdad nos une. Y algunos dicen, es que esos credos separan, pues se hicieron para eso, para separarnos de aquellos que no creen. Ese fue su objetivo, que yo pudiera verificar, ¿crees en Jesús? Sí.
¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. ¿Crees en el Padre? Sí. Eres mi hermano. ¿Crees en Jesús? Bueno, yo tengo como una impresión, yo creo que es como un señor buena gente, entonces yo quiero, dice, no, tú no eres mi hermano. Para eso se hizo la confesionalidad, para unirnos entre los que tenemos esa misma fe, para separarnos de la herejía, por amor a la verdad. La confesionalidad entonces es una declaración. Ahora, si esto es así, debemos examinar con toda la seriedad del mundo para emitir un juicio antes de decir ese yo creo. Mire algo, la pregunta sería, ¿estás seguro de que eso que tú crees es cierto? O lo puedo preguntar de otra manera, ¿estás dispuesto a apostar tu vida por eso que dices creer? Ese es el tema. ¿Estoy dispuesto a sellar con mi propia sangre eso que digo creer? Si estoy dispuesto a hacerlo es porque debo estar seguro de que eso es verdad. Entonces la confesionalidad exige emitir un juicio que ha sido ponderado, evaluado, razonado, comprendido como el del eunuco. Muchos ven el texto del eunuco como esa experiencia de arrojarse de una forma irracional al cristianismo, pero resulta que no es así. Al contrario, el eunuco ya venía leyendo, venía de una fiesta, pero no comprendía el evangelio. Le explican el evangelio y él dice, yo creo en el evangelio. Pero en el ejemplo del eunuco uno ve la exigencia moral que nos plantea el evangelio, de entender el evangelio para poder confesarlo, para poder aplicarnos a eso. Todos nosotros debemos emitir un juicio sobre lo que creemos. Ese juicio, esperamos, sea razonado, sea investigado, sea verificado, con todo lo que eso implica. Usted debe investigar todo esto con toda diligencia. Y eso hace parte de la historia de la iglesia también. Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Poner en orden la historia. Porque la base de la fe cristiana es la historia redentora, la historia. Ahora, ¿conoce usted la historia que relata la Biblia? Porque debe confesarla también. Yo creo que Jesús fue muerto por Poncio Pilatos. Lo creo así. Y creo que esa muerte y resurrección aseguran mi salvación. Yo creo que usted debería verificar eso, ver si hay razones para decirlo. Eso sería lo mínimo que deberíamos hacer. Y es el ejemplo de la iglesia primitiva. Lucas escribe este tratado y le dice a Teófilo, yo, igual que otros que han tratado de poner la historia en orden de las cosas que han sido ciertas. Y ese es otro punto complejo para nuestra sociedad actual. ¿Tú crees que esto es cierto en términos de verdad? En términos de verdad absolutamente ciertos. Ese sería el tema. ¿Es el yo creo de estás realmente seguro después de haberlo investigado? ¿O es el yo creo irresponsable del subjetivismo moderno de a mí me parece que tiene algo de veracidad, entonces me arrojo a eso porque sí? Pues no fue la actitud de la primitiva iglesia y no debería ser la actitud de la iglesia de hoy. Porque aquí vemos a Lucas diciendo, tal como nos lo enseñaron, o sea, una tradición que recibió, una enseñanza que recibió. Y él dice, los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. La fe es también recibir un testimonio, el testimonio de los primeros apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia. Y quiero detenerme en este punto. Si yo voy a decir yo creo, y unido a ese yo creo, estoy dispuesto a sacrificar todo, lo menos que yo debo hacer responsablemente es haber investigado todo con diligencia, ¿no? Esa es la exigencia que Dios le hace. Yo creo todo esto después de haberlo investigado todo con diligencia, porque si no soy un irresponsable con mi propia vida. Lucas le dice a Teófilo, yo te estoy transmitiendo la historia, pero después de haberla investigado con toda diligencia, todas estas cosas desde su origen. ¿Cuántas personas realmente conocen por lo menos la historia de la iglesia? La mayoría no sabe ni siquiera cómo hemos llegado hasta aquí, ni qué ha creído la iglesia hace más de 20, 30, 40 años. Muchas personas creen que lo que la iglesia hoy confiesa como el evangelio, toda la historia, la iglesia lo ha creído. Y a veces cuando uno le dice, ¿sabes que eso que acabas de decir apenas lo cree la iglesia hace algunos 20 o 30 años? Porque en el resto de la historia nunca la iglesia confesó eso. Mucha gente se espanta, pero también hay otros a los que uno les dice, ¿sabes que eso que acabas de decir es una herejía que la iglesia hace 1800 años condenó? Lo que produce el desconocimiento de esa historia. ¿Sabes que lo que tú crees? Una vez hablé con alguien y en 20 minutos que me hablaba sobre lo que él creía sobre Jesucristo, recorrió la historia de todas las herejías condenadas. Yo le dije, mira, acabas de repetir lo que la iglesia condenó en Nicea, en Constantinopla, en todos los concilios condenaron eso, y estás repitiendo lo que la iglesia ha negado y ha rechazado y ha combatido con su propia sangre. Y tú dices que eso es lo que la iglesia ha creído. Pero a esa realidad hemos llegado. Y no estaba hablando con un Juanchito, era un líder de una iglesia. Una persona que tenía a su cuidado vidas de personas. Aterroriza o no. Y uno piensa, si él cree eso, ¿qué pensarán los pobres a lo que él les está enseñando? Y uno puede llegar a creer, pero pobrecitos ellos, porque los han engañado. Pero aquí dice que tú, cada uno de nosotros, debe investigarlo todo con diligencia. Así que ninguno se puede decir, es que la culpa es porque el pastor me enseñó mal. Sí, él pagará por su culpa, por su irresponsabilidad y por lo que tenga que pagar al adulterar el evangelio. Pero el yo creo es también su responsabilidad personal. Y si usted dice yo creo esto, yo espero que por lo menos haya considerado, investigado diligentemente antes de emitir un juicio de esa naturaleza. Porque lo que está en juego aquí es la vida eterna. Me sorprende que hoy la sociedad, para juicios que no son tan delicados, se toma todo el rigor para investigar. Cuando un médico va a dar un dictamen, se sienta, consulta, investiga su ciencia y emite un concepto razonado. Hay médicos irresponsables, pero no viene al caso. Y en casi todas las profesiones, todos los profesionales serios antes de hacen un juicio razonado. Pero la iglesia no está haciendo eso. Mucha gente dice yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo. Y ese yo creo realmente significa a mí me parece. Y ese a mí me parece, cuando usted va a consultar los criterios, realmente es porque yo lo siento que es así y punto. Y termina siendo por un no sé qué. Muchas personas ni siquiera saben lo que creen y tampoco saben que aquello que dicen creer, ¿por qué razón la creen? Y hemos llegado a ese nivel de irracionalidad. Humberto Eco hace poco escribió un libro,
retomando aquel de Erasmo sobre la estupidez, y le colocó como título de la estupidez a la locura. Él dice, la sociedad actual ha ido pasando de la irracionalidad a un nivel de estupidez que ya está rayando con la locura, que cree cualquier irracionalidad, cualquier estupidez, cualquier bobada. Y lo peor, incluso están dispuestos a dar su vida por esas estupideces. Pero la iglesia no está dispuesta ni siquiera a dedicarle media hora de su tiempo a consultar diligentemente lo que las escrituras dicen que es la verdad. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, para que la puedas confesar, para que puedas decir, yo creo, con evidencias, la verdad de las cosas en las cuales has creído. Esto hace un contraste muy grande con el yo creo posmoderno, que esa expresión de ¿qué? Del subjetivismo, del relativismo. Es un yo creo que nada tiene que ver con la verdad. Esa persona está diciendo yo lo creo. ¿Por qué? Porque sí. Porque en mi interior y todo lo demás, pero no porque él crea que hay una verdad. Él simplemente hace una declaración que espera que no sea evaluada. ¿Por qué? Porque en su mente está, lo que yo creo es igual de válido que lo que tú crees, y lo que es verdad para mí es verdad para ti, etcétera, etcétera, y todos vivamos en paz. Pero cuando se trata de las verdades eternas que van a determinar el cielo o el infierno, yo creo que uno debería tener un poquito más de cuidado. Por aquello de la autoprotección y de las llamas y todo lo demás. Si tenemos cuidado al manejar, deberíamos tener un poco más de cuidado con nuestras almas. Pero eso no está pasando. Y eso preocupa. Inquieta de una forma increíble. La confesión de fe posmoderna es un yo creo en mí, ¿cierto? En mis capacidades, yo creo que yo soy el campeón, en mis sentimientos como la fuente de la verdad. En fin, el yo creo cristiano es yo creo en ti, Dios. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en una verdad que está fuera de mi sentimentalidad, que no la anula, por supuesto, pero que es una verdad externa, objetiva. Es una verdad de la historia, que Jesús vino a esta tierra. La confesionalidad cristiana es yo creo en Dios, junto con hermanos. Mientras que la confesionalidad posmoderna es yo creo en mí, aislando a todo lo demás, porque no hay una norma que nos pueda unir. No hay. ¿Por qué cree usted que este mundo está tan fragmentado? Porque si cada uno es una isla de su propia verdad, ¿cómo se va a relacionar con otros? ¿En qué términos comunes? Cada uno se encierra en su propio cuarto, en su propio mundo, en su propio internet, porque no hay nada afuera que él comparta, porque cada uno tiene su verdad. Eso es muy distinto a la confesionalidad de la iglesia primitiva. ¿Cuánto tiempo me queda? Nadie tomó el tiempo. Entonces, uno nota cómo la confesión de fe es algo trascendental. Esta confesión de fe siempre estuvo unida a un acto, por decirlo así, litúrgico. Mateo 28, versículo 19. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que implicaba decir, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo y en las acciones salvadoras. La confesión de fe entonces exige de todos nosotros como discípulos que confesemos al Padre. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. La iglesia siempre fue una iglesia confesante. La iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, siempre tuvo cláusulas de confesionalidad. Muchas de esas cláusulas de confesionalidad
revelaban el carácter cristológico de la fe. Quiero leer solo algunas de ellas. Romanos 10:9. Quiero que leamos el texto desde el versículo 5. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. Ni quién descenderá al abismo. Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas esto, serás salvo. Si niegas esto, no serás salvo. Y de nuevo recurro a la historia. ¿Qué implicaba en ese momento para esta comunidad de fe en Roma? Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Curios, pero resulta que nada más y nada menos que el emperador romano estaba exigiendo que todo el pueblo lo confesara como el Señor. ¿Qué pasaba cuando el soldado romano, el ciudadano romano, por alguna de esas casualidades de la vida se encontraba frente al culto al emperador y le decían: arrodíllate y di que Él es el Señor? ¿Y qué sucedía cuando ese ciudadano romano se quedaba en pie y decía: no puedo, porque solo delante de mi Señor Jesucristo toda rodilla se doblará? Yo no puedo rendir ese culto a un hombre. Si confiesas con tu boca, si te quedas en pie y dices: no creo que tú eres el Señor. Una de las confesiones modernas fue la que se llamó la confesión de la iglesia clandestina en la época de la Alemania nazi. Y uno de los artículos de esa confesión decía que solo Jesús era digno de la honra y el honor, que la iglesia no podía confesar que había ningún otro Führer. Eso realmente es la confesionalidad. Así que cuando pasaba Hitler y todo el mundo levantaba la mano: Heil Führer, mi rey, mi Mesías, mi Salvador, la iglesia decía: no podemos confesar eso. ¿Y qué costó? ¿Qué costó? Miles de esos cristianos en los campos de concentración, en la horca, fusilados. La confesión de fe de Barmen, donde dice: no reconocemos a ninguna autoridad temporal como nuestro Dios. Lo mismo que pasó en la Roma antigua volvió a pasar. Y esas son las fórmulas. Hebreos también nos habla de la confesionalidad. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 36. Perdón, la anoté mal.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Es la misma, esta es otra traducción, pero dice profesión o confesión, es la misma. Así, hermanos, ese es el llamado, a que revisemos qué creemos. Vamos